Los que estamos leyendo el libro, hermanos, Misión Jesucristo, estamos enfrentando con una exhortación en cada capítulo del libro de esta semana. Comienza y termina con la misma expresión. ¿Recuerdan ustedes? Aprendamos del Hijo, ¿sí? ¿Así dice? ¿O aprendamos del Maestro? ¿Cómo dice? Aprendamos del Hijo. ¿Saben que es la esencia del cristianismo? Eso significa cristianismo. Personas viviendo en torno a Cristo. Como el egoísmo es alguien que vive en torno a su ego, ¿verdad? O el materialismo es alguien que vive en torno a la materia. Cristianismo es alguien viviendo en torno a Cristo. Así es que eso de aprender del Hijo es la esencia del cristianismo. El problema es que hay confusión en el mundo, no solamente entre los cristianos y los no cristianos, sino aún dentro del cristianismo. ¿Recuerdan esta historia? Déjenme comenzar. ¿Recuerdan esta especie de parábola que por supuesto que tiene que ver con fantasía más que con una realidad? ¿Se acuerdan aquella ocasión en que se encontraron unos ex-ciegos? Personas a las que el Señor Jesucristo había sanado, o sea, son ex-ciegos. Se dijeron el uno al otro, ¿cómo la ves? Porque ya veían. Y uno al otro le dijo, ¿cómo te sanó? ¿Que no eras ciego tú? Y uno dijo, sí, dijo, pues a mí me sanó porque con saliva hizo lodo y la puso en mis ojos. El otro dijo, ¿lodo con saliva? Sácatelas, qué antihigiénico, así no es. O sea, el otro estaba sanado, pero este decía, así no es como sana a un ciego el Señor, no, a mí me echó agua. Y llegó un tercero y dijo, están mal los dos, así no es. A mí me dijo que fuera a cierto lugar, además yo primero vi los hombres como árboles y los árboles como hombres. En todos los casos estoy hablando de personajes de la Biblia que Jesús sanó. Y así es, la prueba indudable de que Jesús te sanó es que más o menos ves primero y después ya ves bien. Llegó otro y dijo, están mal todos, hay que dejar la capa en el suelo. Este es Bartimeo, ¿no? Hay que dejar la capa en el suelo. Si no dejan la capa en el suelo, no puedes ser sanado. Pero los cuatro veían, no se pusieron de acuerdo y uno fundó la religión de los lodistas, el otro la de los antilodistas, el otro los aguadores del milagro completo y el otro los dejadores de la capa en el suelo de los últimos días. ¿Cómo la ven? Y cada quien estaba absolutamente convencido que los otros estaban equivocados, pero los cuatro veían. Los cuatro habían sido tocados por Jesús y sanados por Jesús, pero los cuatro condenaban el método de los otros. Eso pasa el día de hoy. La vez pasada la hermana Rocío nos contaba de alguien que le dijo, no, a esa iglesia no vayas. No sé a qué se referiría la persona que le dijo eso, pero seguramente hay personas en el mundo moderno, algunos enfatizan las lenguas, otros enfatizan la danza, otros enfatizan el que usemos nombres judíos. A algunos les encanta que decir Yoshua en lugar de Jesús y decir que en los cultos hay que tocar el shofar. O se llenan la boca porque usan términos judaizantes y les encanta ese, y cantar cantos así medio judíos porque piensan que eso es lo mejor que podemos hacer, y algunos piensan que hay que hacer declaraciones y otros enfatizan una cosa, y algunos nos critican y dicen que en nuestros cultos se puede patinar sobre hielo porque dicen que son fríos, porque nadie se cae, porque no echamos fuera demonios. Yo ya he explicado por qué no echamos fuera demonios, porque no los dejamos entrar. O sea, antes de que entren no los dejamos entrar y punto, pero algunos los dejan entrar y luego los quieren echar fuera, aunque tienen llenos de demonios en ocasiones el lugar. Muy bien, quiero que ustedes y yo vayamos al meollo de lo que esta semana nos ha estado diciendo el Señor. Aprendamos del Hijo, es la esencia del cristianismo. Eso es cristianismo, ser como Jesús, aprender de Él. Él lo dijo. El domingo próximo estudiaremos ese pasaje completo, no solamente esa frase donde Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Él lo dijo así que debemos aprender del Hijo. Pero en Hechos 11, 19 hasta el 30, encontramos ustedes y yo a la iglesia de Cristo. La iglesia, digamos, haciendo caso de este asunto, aprendiendo del Hijo. Y entonces si usted y yo podemos encontrar algunas claves, me parece que podemos ahora mismo como iglesia aprender del Hijo. Y me parece que también podremos resolver el asunto de qué es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Porque unos vecinos míos me dicen que hay que ir a que te tumben. Otros vecinos míos me dicen que hay que ir a echar fuera demonios. Y un pariente mío me dice que hay que hacer declaraciones y cancelaciones de maldiciones generacionales. Y otro me dice que el énfasis son las lenguas. Y otro me dice que si en mi iglesia no hay un grupo de danza, unas niñas que se visten de azul, traen panderos y unos listones y danzan los himnos, que si no hay eso, entonces no es iglesia de Cristo. De veras,
Me parece que hablar así, pensar en esas cosas, es como estos 4 ciegos, ex ciegos, que insisto, no es real la ilustración, esto no sucedió. Ellos ahora, si creyeron en Cristo, están en la vida eterna. No sucedió ese encuentro de estos 4 ex ciegos, pero esta historia, si fuera real, qué absurdo que alguien discuta por eso. Qué absurdo poner énfasis en la superficie en lugar de poner el énfasis en la esencia. Es como comerse la cáscara de una nuez en vez de la nuez. La cáscara es lo que envuelve la nuez. El estilo del culto es lo que envuelve la nuez. Que usemos batería o que no usemos batería, que aplaudamos o que no aplaudamos, que cantemos música antigua o música moderna, es la cáscara. Hay iglesias, hay congregaciones que a lo mejor su cultura, su costumbre es antiquísima. Cantan himnos del año de la cachetada. Y usted y yo no tenemos por qué decir eso, no son cristianos. ¿Quién te dijo que no son cristianos? ¿Esa es la esencia del cristianismo? ¿Cantar con batería y saltar y brincar? No, entonces no digas que ese no es cristiano. Ni tampoco digas que sí lo es, porque pudiera ser que ni lo es. Ni el que brinca, ni el que no brinca. Porque la esencia del cristianismo es cristianismo. Vivir girando en torno a Cristo. Como nos dice toda la semana de la campaña en el libro, esta semana, aprendamos del Hijo. Cristianismo es aprender del Hijo. Y por eso en Hechos 11, versículos 19 al 30, yo encuentro cristianismo. Una iglesia viviendo cristianismo, aprendiendo del Hijo. Se lo leo. Dice así, Hechos 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, lean conmigo el 26 otra vez desde el principio, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, levantándose unos de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Señor, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor. En este pasaje, hermanos, encontramos a la iglesia, esta congregación recién nacida en Antioquía. Encontramos llevando a cabo todas las actividades cristianas: adoración, educación, proclamación, servicio o administración y comunión. Todas las cosas que hace una iglesia lo hicieron ellos. Pero lo interesante en el versículo 26 es que dice que llamaron a los discípulos de Jesús. Hasta esa época les llamaban los del camino o los discípulos de Jesús. Lo llamaron por primera vez ¿cómo? Cristianos. Sí, la idea de cristianismo. Cristianos, Cristos pequeños, eso quiere decir cristiano. Cristos pequeños, personas que se parecen a Cristo, personas como Cristo, lo cual, hermanos míos, es la esencia del cristianismo. Cristianismo tiene que ver con creer en Cristo, caminar con Cristo, hablar con Cristo y finalmente ser como Cristo. Por eso les propongo que agarremos la palabra Cristo, y ya saben por dónde voy, todos los que saben que hago acrósticos siempre. Agarremos la palabra Cristo y pongámosle significado. No es nuevo esto, porque en el libro que yo escribí, que se llama Atrévete a seguirlo, y en la campaña que se llama así, Atrévete a seguirlo, yo les enseñé el acróstico de Cristo, pero hoy quiero ampliarlo un poquito para decirles a ustedes y a mí mismo qué es cristianismo, qué es aprender del Hijo. Y entonces ustedes y yo no tendríamos duda, y tendríamos que evaluar cualquier movimiento, cualquier grupo religioso, cualquier congregación que se dice cristiana. Podríamos
evaluarla a la luz de esto que dice el pasaje y que quiero compartir con ustedes a través de este acróstico. Aprendamos del Hijo, es decir, vivamos un cristianismo real. ¿Cómo? Vamos a hacer el acróstico con la palabra Cristo. ¿Cuál es la primera letra de la palabra Cristo? C. Compromiso real. Perdón, compromiso radical. Hermana, allá arriba, yo no me escucho nada a mí mismo. Me siento que estoy gritando porque no oigo. ¿Estoy bien? ¿Me oyen bien? Muy bien. ¿Ustedes me oyen bien? ¿No necesitan que le suban? Perfecto, gracias. Compromiso real. Cristianismo es compromiso real. Les pusieron cristianos, les dijeron cristianos por primera vez. Se parecían a Cristo. Era evidente que hablaban con Cristo, estaban con Cristo. Algunos de ellos habían caminado con Cristo vivo, encarnado, algunos no, la mayoría no. De los apóstoles solamente quedaban algunos, pero algunos sí habían conocido a Cristo y se parecían a Cristo. Finalmente habían aprendido de Cristo y se parecían a Cristo, por eso les pusieron cristianos. Su compromiso era radical. De repente hay personas que vienen conmigo a la consulta pastoral o en una plática informal, pero me piden algún consejo. No digo nombres acá, ¿verdad? Pero déjeme dar ejemplos. Y pastor, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Señor no me bendice? El otro día tuve un problema bien grave con un compañero de trabajo y me insultó y me dijo, y no sé por qué. Oiga, ¿y estaban en el trabajo? No estábamos en el trabajo, fue después del trabajo. No estaba, pues en un lugar. No, pues en un bar. ¿Qué horas eran? No, pues como las 3 de la mañana. ¿Y por qué el Señor me permite vivir estas cosas? ¿Dónde está el Señor cuando tengo problemas? ¿Por qué el Señor no está conmigo? Discúlpame. Cristianismo incluye un compromiso radical. Sí tenían problemas los cristianos del primer siglo, claro que tenían problemas, pero tenían problemas por ser cristianos. Los acusaban de ateos porque no creían en ningún otro Dios. Los acusaban de caníbales porque hablaban de que comían el pan y que era el cuerpo de Cristo. Los acusaban de orgiásticos porque se amaban y porque se trataban bien y pensaban mal de ellos porque el león cree que todos son de su condición. Y los acusaban de revolucionarios, esos sí eran, pero no revolucionarios en el sentido de sediciosos que estaban en contra del César. Y incluso cuando Nerón mandó quemar Roma, acusaron a los cristianos de quemar Roma porque Nerón dijo que eran los cristianos. Pero no los podían acusar ni de borrachos, ni de malvivientes. De esos no los podían acusar. ¿Por qué? Porque su compromiso con Jesús era radical. Tan radical que cancelaron compromisos con el mundo. El problema es que algunos cristianos del mundo moderno no han cancelado sus compromisos con el mundo. No, siguen viviendo en el mundo. Siguen comprometidos con el mundo. Con diferentes cosas que hay en el mundo. Con lugares que evidentemente son fuente de pecado. Son evidentemente canales de mundanalidad. Y luego Señor, ayúdame Señor, ¿por qué me permites esto? ¿Cómo que por qué me permites esto? Pues ¿dónde andas? Ya cancelaste tus compromisos con el mundo y no estoy diciendo que dejes de disfrutar la vida. No estamos diciendo que dejes de ser feliz, que dejes de... Hermanos, ¿cuántos varones fuimos el sábado pasado a la reunión de varones? No, la pasamos padrísimo, hermanos. ¿No estuvo padre? Disfrutamos, jugamos, se ganó sus calcetines. Bueno, ¿alguien se ganó calcetines? Había otras cosas, había memorias, ¿cómo se llama? Había baterías. Había artículos de limpieza, eran puras cosas ¿usted se ganó uno de esos? Un llavero, un libro. Usted se ganó un libro porque fue el que llevó 3 generaciones, ¿verdad? Es cierto. Nos la pasamos, comprometernos con Cristo no significa ser tristes, aburridos, no. Pero con todo respeto, la vida mundana es triste. Por eso ya lo he dicho yo, cuando alguien me dice que pastor, que mi hijo anda en los goces y placeres de la vida, yo le digo, oiga, pues dígale que me invite porque a mí me gusta andar en eso. Pastor, ¿por qué, hermana? ¿Por qué espanta? Es que mi hijo anda de mujeriego borracho. Anda en los dolores y tristezas de la vida, porque esos no son los placeres y gozos de la vida, discúlpeme. Esos son los dolores y tristezas de la vida. Esa no es vida alegre, esa es vida triste. Yo soy de la vida alegre. Sé que soy raro, pero soy de la vida alegre. Yo soy de la vida alegre, aunque se oiga raro. Esta es la vida alegre de verdad en Cristo. Entonces, cristianismo, ¿qué es eso? Si usted y yo leemos esta iglesia,
Compromiso radical. Tenían un compromiso radical. Vivían el cristianismo en serio. Tuvieron problemas por ser muy cristianos, no por ser mundanos, no por andar incursionando en el mundo. Por eso, querido hermano, si de veras quieres ser cristiano, necesitas un compromiso radical. Y si vas a evaluar una congregación de que es cristiana o no es cristiana, no te fijes en su tipo de alabanza, no te fijes en su liturgia, ni en la cosa de fenómenos que acontecen en la iglesia. En las iglesias de la religión popular también hablan en lenguas, también tumban gente, también dicen que hacen milagros, y no necesariamente predican el evangelio verdadero de Jesús. Los lacandones y los tarumaras de mi rancho también tienen experiencias de hablar en lenguas y de ver cosas, también lo hacen. Usan una droga, peyote, que es un cactus, entran en trance y también hablan en lenguas y cosas de esas. Que esos fenómenos no necesariamente significan que eso es cristianismo. Cristianismo significa compromiso radical. Los cristianos del primer siglo se caracterizaron por compromiso radical. Segunda letra de Cristo, ¿cuál es la letra? ¿Cuál? No les oigo nada, pero ya sé que es la R. Renovación constante. Renovación constante. Estos solo predicaban a los cristianos, a los judíos. No habían entendido todavía el asunto, pero el Señor Jesucristo ya les había profetizado. Hechos capítulo 1, versículos 8 y siguiente, ¿recuerdan? Ellos querían saber cosas del futuro. Les encantaba el asunto profético. Señor, dinos cuándo vendrás a hacer todas las cosas del fin y demás. Jesús les dice, en buen mexicano les dijo, ¿qué les importa? Pero elegantemente les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando alguien te pregunte una cosa y le quiere decir no te importa, dile, no te toca a ti saber los tiempos y las sazones, ¿no? Se oye más lindo, ¿no? Pero en buen mexicano, ¿qué significa? ¿Qué te importa? Y luego dice Jesús, lo que sí les importa es esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y luego dice el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. No lo habían captado todavía. Todavía solo predicaban a los judíos, a las diferentes colonias de judíos que había en todo el Imperio Romano. Pero de repente unos por ahí comenzaban a predicar a unos compadres griegos. Y entonces incluso la iglesia se renueva. Incluso la iglesia cambia de filosofía y llegan a la conclusión, caray, también los gentiles se convierten. Caray, ¿será eso lo que nos quiso decir Jesús? Incluso cambian su doctrina y comienzan a predicar a los griegos, que hay que decirlo aquí. Los griegos, si a usted le parece que aquí la moralidad en el DF, si a usted le parece que ir a la zona rosa, o ir a Coyoacán, o ir a Hollywood, o ir a Holanda, si a usted le parece que esos lugares, ¡ay, qué perdición! Las ciudades griegas del primero o segundo siglo estaban peor. Su moralidad era espantosa. Y resulta que llega el Evangelio y personas, vidas son transformadas. La segunda cosa que significa cristianismo real, que significa aprender del Hijo, que significa cristianismo verdadero, es renovación constante. Si usted quiere, es cristiano de verdad, entonces todos los días está cambiando. No, es más, es esencial en el cristianismo la renovación. ¿No dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿se acuerdan ustedes? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Se acuerdan de eso? El cristianismo es renovación constante. Todos los días nos renovamos. Somos diferentes cada día. Yo uso la frase para identificar renovación como nuevas cosas buenas en mi vida. Nuevas cosas buenas en mi vida. Eso sería la renovación. Porque ahorita voy a hablar de santidad y algunos dicen, ¿cuál es la diferencia entre santidad y renovación? La renovación es nuevas cosas buenas en mi vida. Un cristiano verdadero se renueva todos los días. Era chismoso, ya es menos chismoso. Ya no es chismoso. Era un majadero, hablaba que me traigan un bolero de la Merced para que me traduzca. Que me traigan un carretonero para que no le entendí ni papa. Salen sapos y culebras. Ya les he dicho lo que me dicen algunos cuando dicen palabrotas delante de mí. Perdón, pastor, se me salió. Y yo le digo, no importa que se le salió, importa cómo se le metió. Porque si se le salió, lo traía adentro, ¿no?
Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si dices maldiciones, tu corazón y tu mente están llenos de maldiciones. Punto, discúlpame. Si eso sale por tu boca, eso hay dentro de tu ser. Y el cristiano decía palabrotas, ya no dice. El cristiano envidia menos. Es decir, renovación, nuevas cosas buenas en tu vida. Bueno, estoy hablando también de santidad un poco porque se parecen, pero nuevas cosas buenas en tu vida. El verdadero cristianismo es una persona renovándose y renovándose y renovándose constantemente. De repente hay personas bautistas como nosotros, ¿no?, que le dicen al carismático, les he contado, ¿no?, de aquel bautista que le dijo a un pentecostés, ¿por qué gritan si Dios no está sordo? Y dijo el pentecostés, ¿qué importa? Tampoco es tan neurótico como tú. No creo que deba alguien discutir por esas cosas. Pero de repente alguien le dice, alguien que tiene una iglesia en donde son muy serios, no levantan manos, como aquí sí levantamos manos y aplaudimos, ¿verdad? Y critica al que hace escándalo. ¿Y por qué hacen eso? Eso no es digno de Dios. Y luego aquel critica al serio, al que no salta ni brinca, y ustedes deberían alabar al Señor y brincar, porque el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Discúlpame, esas cosas son cultura, esas cosas son costumbres. Las puede hacer uno muy cristiano y las puede hacer uno muy mundano. Hay inconversos que llegan y dicen que en Chalma todos danzan, aunque no crean en el... ¿Se han ido a Chalma? Pero sí saben de Chalma. Es un lugar donde va la gente a adorar y no sé qué, y dicen que algo pasa en el ambiente, que usted llega y están los tambores y sin querer empieza a bailar. No dudo, la música contagia, no lo dudo, el ritmo contagia. Hay congregaciones en donde cualquier mundano puede estar saltando ahí de repente y no necesariamente está viviendo el cristianismo. Así es que una evidencia de cristianismo es, además de compromiso radical, renovación constante. Puedes ir a un culto muy serio, muy solemne, donde cantan puros cantos antiguos del año de la cachetada, y además en Revolución 33. Santo, santo, santo. No, ya para entonces yo ya me cansé, hermano. Para cuando acaban el himno yo ya me dormí. Y hay lugares donde cantan puros movidos. Y todo el mundo punchis cristianos. Son punchis cristianos. Puedes ir a un culto muy tradicional o a un culto muy escandaloso. Pero si cuando llegas a tu casa eres el mismo de siempre, discúlpame, eso no es cristianismo. Hazle como quieras. Es cualquier cosa, religión, filosofía, costumbre, emoción, cultura. ¿Ya dije cultura? Cultura, cosas que te gustan, estilo que te gusta, que te agrada, desahogo, manipulación psicológica del que está grita y grita y diciendo que levanten la mano y no sé qué, o del que dice que no levantes la mano, porque hay de los dos tipos. Hay de los dos tipos. Hay iglesias tan serias, que si a usted se le ocurre levantar la mano, el pastor interrumpe y dice, ¿qué quiere, hermano? ¿Por qué levanta la mano? No, estaba cantando. Pues no levante la mano, porque aquí no cantamos así. Es fácil, de verdad. Hay congregaciones así ultra legalistas. Eso no es lo que hace el cristianismo. Cristianismo es compromiso radical, renovación constante. ¿Qué letra sigue en la palabra Cristo? Y voy a decirlo de esta manera: inspiración de 360 grados. Inspiración de 360 grados. A ver, explícamelo. Sí, le explico. Es que inspiración tiene que ver con varias cosas. Quiero pensar en inspiración en todos los ángulos y en todas las facetas. Inspiración en el sentido de su palabra. El cristiano se inspira en la palabra inspirada. Por inspirar significa que Dios sopló en ella, que Dios la inspiró, Dios la dijo. Así como es la misma palabra que dice que Dios tomó barro y sopló en él, es la misma palabra en la Biblia. Así hizo Dios con la Biblia. Su palabra viene de él, viene de su aliento. Así es que el cristiano lee la palabra de Dios. El cristiano vive la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que decimos que hay que hacer con la Biblia? Hay que oírla, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y aplicarla a nuestra vida. Si la agarro con todas esas 6 cosas, nadie me la quita. Si solo la leo, se me cae. Si solo la leo y la escucho, pues también se me cae. O me la quita alguien. Pero si escucho, leo, oigo, otra vez, oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar la vida a mi Biblia, la Biblia a mi vida.
entonces eso es tenerla con toda la mano. Así es que inspiración en el sentido de que de aquí para acá, de la palabra de Dios hacia mí, me habla. Pero también inspiración de que soy palabra viviente de Dios, no en el sentido de Jesús, sino que Dios me transforma y entonces me convierto en un ejemplo. ¿Se acuerdan que les he dicho que en Honduras a los cristianos en forma despectiva, en forma así de insulto, les dicen evangelios? No les dicen evangélicos. Está chido, me gusta esa frase. Me gusta ir a Honduras para que me digan, ahí va ese evangelio. En lugar de decir este evangélico, como aquí lo dicen con desprecio, allá en Honduras dicen, ahí va este evangelio. Es que se reúnen unos evangelios. Oiga, es verdad. Es verdad. Es el evangelio según don Roberto, el evangelio según Rocío, el evangelio según David. Ahora, hay de evangelios, como el de Mateo, como el de Marcos, como el de Lucas, como el de Juan. Pablo habla de mi evangelio. Yo dice, ¿cuál? Si él no escribió ningún evangelio. Sus cartas son su evangelio explicado de esa manera. Así que hay un evangelio que es el único evangelio, pero según San Almazán o según Santa Yanina, porque en la vida de una persona otros pueden ver el evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan que les conté de aquel hombre medio filósofo, medio estudioso, que se creía libre pensador, que no quería aceptar nada del evangelio y que un día fue y se para en la iglesia, y cuando el pastor le dijo, qué bueno que vino aquí, el hombre dijo, es que desde que mi esposa viene acá, todos los días yo tengo un libro que no puedo refutar. He estudiado muchos libros con los cuales he aprendido a refutar la religión de los cristianos, pero desde que mi esposa viene aquí con ustedes, ella se ha convertido en un libro y no tengo argumento alguno para refutar eso. Su vida transformada, su cariño para conmigo, su manera diferente de tratarme, es un libro que no puedo refutar. Somos inspiración para otros. Por eso digo 360 grados. De arriba, si decimos que la palabra viene de arriba hacia mí, y de mí hacia otros, y de otros hacia mí. Porque cuando estos cristianos mandan a Bernabé para que vaya a Antioquía, y Bernabé dice, yo no puedo solo, esta tarea está muy grande, y se acuerda de aquel chaparrito pelón al que él había introducido a los apóstoles. Se acuerda de un discípulo. ¿Saben que Saulo tuvo por maestro a Bernabé? ¿Sabían eso? Y se acuerda de Saulo de Tarso y dice, lo dejé allá, voy por él. Y va por él. ¿Por qué va por él? Porque conoce el nivel, la capacidad extraordinaria de Pablo, y dice, me tiene que ayudar, y va por Pablo. Porque Bernabé se inspiró en la palabra, fue inspiración para otros, y otros fueron inspiración para él. Cristianismo es eso. Por eso la vida cristiana es una vida de interrelación maravillosa. Por eso no se puede ser cristiano fuera de la iglesia. El cristianismo no es para solitarios. El cristianismo es un asunto de comunidad. Usted y yo nos inspiramos en la palabra. Yo espero inspirarlo a usted, y usted me inspira a mí, y es una de inspirarnos de ida y vuelta. Por eso llamo a esto inspiración de ¿qué? De 360 grados. Y es que no supe qué palabra encontrar para los otros grados de la esfera, para hacerlo esférico, sí, pero inspiración total, pues. ¿Qué letra sigue? S de santidad. Santidad práctica. Santidad práctica. Llega Agabo, un profeta. Probablemente cuando dice que hacía entender por el Espíritu, significa que ni siquiera tuvo que usar palabras para decir lo que estaba revelándole el Señor, que iba a haber una hambruna en el Imperio Romano, en el mundo greco-romano. Y ellos sabían que en Jerusalén había un montón de hermanos que habían vendido sus propiedades, habían traído lo que recogían a los apóstoles, eran una comunidad de cristianos viviendo, pero sin casa, sin trabajo, sin tierras, y estaban en problemas económicos. Y resulta que ellos deciden hacer una ofrenda. Santidad práctica. Yo diría, si dije que en renovación, nuevas cosas buenas, en santidad diría, quitar de nuestra vida viejas cosas malas. Así es que aquel eslogan o principio mundano de que cada quien se rasque con sus propias uñas, fue quitado de sus vidas.
aquel principio de que pues ni modo, el que le fue así, pues que allá él, yo tengo que ver por mí mismo, cada quien, está la vida muy difícil para andar dando para otros, fue quitado de sus vidas y se convirtieron en personas cuya santidad la expresaron en forma práctica, levantaron ofrendas y me gusta cómo dice el pasaje, y en efecto lo hicieron. Me gusta, déjenme le leo esa parte que está muy padre, dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. O sea, no nomás oraban por las nuevas instalaciones, no, dieron. ¿Me estoy explicando? Porque de repente determinamos cosas, pues no hacemos nada. Estos determinaron y en efecto lo hicieron. Santidad práctica es quitar de nuestra vida cosas malas, como la tacañería, como la falta de liberalidad. ¿Qué letra sigue de la palabra Cristo? Porque se me acaba el tiempo. T, tarea que fructifica. Tarea que fructifica. Fueron esparcidos, hubo persecución después de la muerte de Esteban, hubo persecución y se fueron. ¿Y qué iban haciendo cuando se fueron? Pues lo que sabían hacer. Y usted dirá, predicar. No, comprar y vender. En aquella época todo el mundo era comerciante. Los agricultores mercaban lo que cosechaban. Los artesanos mercaban lo que hacían. Los ganaderos pues mercaban lo que ganaban de sus ganados, lo que fuera. Los pescadores, la gente todo lo mercaba. Era su trabajo, por eso viajaban tanto, porque en una región había unas cosas y carecían de otras, entonces llevaban sus productos, allá compraban los de los otros y cuando regresaban vendían acá. Así vivían la gente de aquella época. Roma fue su éxito, Roma hizo caminos por todo el imperio, por eso el dicho aquel de que todos los caminos conducen a Roma, de ahí surge. Acabaron con los piratas que había en los caminos o la gente que robaba, tenían cuadrillas de policías y demás, de soldados, es decir, y eso ayudó al imperio romano. Y los cristianos fueron esparcidos y ¿qué hicieron? Pues se fueron. ¿Y qué hacían en el camino? Ni modo que vivían de la caridad, no, vendían cosas, iban a los mercados, mercaban sus cosas, hacían lo suyo. Pablo sabemos que hacía tiendas, ¿recuerdan ustedes eso? Hacía tiendas para sostenerse. Hicieron lo suyo, pero al hacer lo suyo, tenían como consigna predicar solo a judíos. Pero de pronto tienen que hacer negocios con un griego. Y de pronto el griego les dice, oiga, ¿y ustedes de dónde vienen? No, pues estábamos en Judea, pero nos persiguieron. ¿Y por qué nos persiguieron? Pues porque somos seguidores de Jesús. ¿Jesús? ¿Y qué es eso? Medio he oído, pero ¿qué es eso? Y sacarrácatelas. Y entonces realizaron tareas fructíferas. Esta semana me gustó, porque he recibido tanto por internet como por mensaje de texto e incluso en las citas pastorales, he recibido comentarios de personas que han estado evangelizando. Me gustó porque la semana pasada no recibí esos comentarios. De personas que por lo menos han tenido conflictos al evangelizar. Que por lo menos han tenido la situación de que, pastor, y es que no sabía cómo decirle. Ya con eso hay ganancia, ¿no? Porque con que yo tenga la intención de decirle, el Espíritu Santo seguramente me usará para decirle, y Él dice que no nos preocupemos de qué habremos de decir, que Él dirá por nosotros, ¿cierto o no es cierto? Pero por lo menos tener el conflicto, ni conflicto tener, eso sí que es estar mudo evangélicamente hablando, ¿no? Ni siquiera hablar de nada. Hermanos, estos realizaron tareas fructíferas. Vendían y evangelizaban. Compraban y evangelizaban. Se hospedaban y evangelizaban. Pagaron deudas y evangelizaron. Sí, lo que hacían dio resultado. Tanto que el cristianismo no se pudo contener entre judíos. No fue posible. Era la intención de ellos porque no habían entendido el plan del Señor. No, solo judíos, pero en algún lugar se abrió la cadena y se escapó el cristianismo. Se escapó el mensaje y no hubo más remedio que lo recibieron los griegos. Dijeron, pues yo también quiero eso. Y entonces dijeron, ahora en la torre, ¿cómo le hacemos? ¿Se podrán convertir estos? De hecho fue un conflicto para la iglesia primitiva. Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén es prueba de eso. Hubo conflictos, se tuvieron que juntar para decidir, ¿se pueden convertir los gentiles o no se pueden convertir? ¿Se acuerdan de eso? Pero aquí comienza, realizaron tareas fructíferas. Lo que dice allá afuera, sí, templo evangélico, lo que dice, tener cruz o no tener cruz. Que el pastor se vista con cuellito clerical o no, que se ponga túnica porque es como judío o no, que se ponga cosita de esa acá o no. Es lo de menos.
es cultura, es estilo, lo que usted quiera. Cristianismo es que realizas tareas que fructifican. Que hagas lo que hagas, se te sale el evangelio porque no se puede contener. ¿Qué dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted va en la llave de su casa y abre la llave y sale agua, grita ¡milagro! Bueno, en algunas colonias sí. Es mal ejemplo porque en algunas colonias sí, pero regularmente no es. Usted ya sabe, esta llave está conectada a cierto lugar y no sé qué, y llega el agua y usted no grita milagro porque es lo normal. De hecho, cuando le abre y no sale nada, entonces usted sí, ¿qué está pasando? El texto dice que cuando un cristiano abre la boca, sale vida, no sapos y culebras, no groserías y majaderías, vida que fructifique en la vida de otros. Y finalmente, ¿cuál es la última letra de la palabra Cristo? Oportunidad de vida aprovechada. Oportunidad de vida aprovechada. ¿Por qué quiero decir eso? Hay algo muy hermoso en todo el libro de Hechos, que en Hechos 11 no es la excepción, porque es la misma idea en todo el libro de Hechos. ¿Han notado cómo termina Hechos? Bueno, déjenme le leo el final del libro de los Hechos. Le llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque todo el mundo coincide en decir que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero dice, versículo 30 del capítulo 28, finales versículos de Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿No le suena a que le falta algo? ¿A que le falta como que una conclusión? Y así fue como los cristianos del primer siglo vivían. Oh, querido Teófilo, esta es la historia de la iglesia cristiana, porque él comenzó con Teófilo, ¿no? Con oh Teófilo te escribo esto y demás, tanto en el Evangelio como en la carta de los Hechos. Pero aquí se termina. Algunos piensan que el pergamino era más largo y que en el camino, el original, se rompió. En algún lado se rompió y se perdió el final de Hechos. Algunos piensan eso. Algunos piensan que Lucas en realidad se le acabó el pergamino, pero que se consiguió otro y que siguió escribiendo más en otro, más cosas, pero que ese otro pergamino se perdió, porque Dios no quiso necesariamente que lo conociéramos nosotros. No sabemos, pero me encanta pensar en lo siguiente. No tiene final el libro de los Hechos. ¿Por qué no tiene final? Porque lo seguimos escribiendo. Pero qué interesante. Hoy no está Bernabé. O sea, Bernabé, vete a traer a Saulo de Tarso, ya está en Damasco o en Tarso. No, pues no podemos decirle a Bernabé porque Bernabé no está. Oh, qué mala onda. Chale, se nos fue. Qué gente, ¿no? O sea, empiezan con muchas ganas y luego se van. Ahí andan, que es que muy predicadores, y uno de estos días se mueren y se van. Estoy bromeando, por supuesto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que quiero decir? ¿Sabe qué es lo que quiero que usted y yo veamos? En su tiempo aprovecharon la oportunidad e hicieron lo que tenían que hacer, y Dios los usó en una forma poderosa. Y resulta que el día de hoy no está aquí Bernabé, ni está Saulo para que vayamos por él, para que nos ayude a discipular a los de Antioquía. Pero sí estamos nosotros para ir a Chimalhuacán, a Otumba, a Veracruz, a Oriente, a Haití, eso sí lo podemos decir, allá no hay problema, a Iztapalapa. En varios lugares de Iztapalapa tenemos iglesias, a Ecatepec, a Querétaro, a todos los lugares donde Dios nos permite. Más de 26 congregaciones hijas de esta iglesia, a donde usted y yo podemos ir y aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Eso es, perdónenme que lo diga así, eso es cristianismo y no payasadas. Compromiso radical, renovación constante, inspiración de 360 grados, santidad práctica, tarea que fructifica, oportunidad de vida que es aprovechada. Todo lo demás
Es tan ridículo como discutir 4 ex ciegos acerca de cómo te sanó a ti el Señor. No, si no dejas la capa, no es milagro. No, si no te pones lodo con saliva, no es correcto. No, si no hacen esto. No, si no hacen aquello. No, es que en la iglesia necesitamos eso. De hecho, hay un montón de cosas nuevas, extrabíblicas, que algunas congregaciones realizan. No están en la Biblia, no aparece en la Biblia nunca. Ningún pasaje que autentifique que lo que hacen es de verdad. Ah, pero cómo les encanta criticar a los que no tenemos eso. Y a nosotros también nos encanta criticar a los que sí tienen. No es que nos encante, es que a veces lo hacemos también. Pero si usted y yo queremos ser honestos y congruentes con la palabra, tenemos que reconocer que el cristianismo es mucho más que eso. Hay cosas que tienen que ver con cultura, tienen que ver con costumbres, tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con quién te predicó, con de dónde venía el que te predicó, con si era gringo, si era alemán, si era lo que sea. Los bautistas, algunos bautistas cantan así muy solemnes, muy serios. Claro, porque los que evangelizaron, los primeros que vinieron a evangelizar México eran bautistas. La primera iglesia evangélica de toda Latinoamérica es la primera iglesia bautista de Monterrey, Nuevo León. Es el primer templo evangélico en toda Latinoamérica. Fueron bautistas los primeros misioneros que vinieron aquí a evangelizar. ¿Y de dónde venían? Pues unos de Inglaterra, uno de Holanda y los demás de Estados Unidos. Y su música pues así, solemne y seria, como himnos nacionales de algunos países. De hecho, en nuestro himnario hay un himno nacional. Y algunos cristianos quieren seguir haciéndolo así, como lo hacían ellos, porque así nos enseñaron. Pero somos mexicanos, por Dios. Los seguidores de Hitler decían, ¡hey Hitler! Aquí los mexicanos decían, ¡viva Villa! Y más cosas. O sea, otro tipo de sangre, no otro tipo de estilo. ¿Cuál es el problema? Que el cristianismo adquiera el estilo o la música de la cultura donde estamos. Pero otra vez, eso es la superficie. Eso es cuestión de estilo, es cuestión de cultura, pero cristianismo real es compromiso radical, renovación constante, inspiración de 360 grados, santidad práctica, tarea fructífera, oportunidad de vida. En resumen, cristianismo es vivir en torno a Jesús. Tradúzcase, creer en Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo, hablar con Cristo y ser como Cristo. Y resulta que hay quienes han inventado una caricatura de cristianismo, inventando tradiciones nuevas, inventando prácticas nuevas, rituales nuevos, y a algunos que les encanta hacer declaraciones y cancelaciones y decir cosas, y que la sangre de Cristo, y que construimos muros de protección. ¿Cómo construyen muros de protección? ¿A poco usted puede? ¿A poco tiene mezcla espiritual y pala espiritual y un maestro espiritual ¿quién puede construir? No puede, usted y yo no podemos construir muros de nada. Le pedimos a Dios que nos proteja, punto. Pero algunos andan ahí declarando como si en la boca tuviéramos poder. Y luego en la vida son los mismos de siempre. Los mismos majaderos, los mismos con problemas interpersonales, con medio mundo. No se pueden llevar bien con nadie. Conflictos por todas partes. ¿Dónde está el cristianismo ahí? En ningún lado. Si usted y yo vamos a ser cristianos de verdad, necesitamos aprender del Hijo. Como dice esta semana todo nuestro libro, todas las lecciones, aprendamos del Hijo. Seamos cristianos, vivamos el cristianismo viviendo en torno a Cristo. Y si quiere una forma práctica de explicar eso en 6 ideas, compromiso radical. Cancelemos compromisos con el mundo, como dice Marcos Vidal. Si algunos aquí presentes no ha cancelado compromisos con el mundo, yo le invito, cancelemos compromisos con el mundo. Comprometámonos con nosotros mismos. No iré a un antro, nunca más. No iré a ahogar mis penas a un bar. No me refugiaré en el alcohol, ni en la droga. Santificaré mis labios. No es mi deseo decir palabrotas. No quiero mentir. No voy a envidiar, no robaré, no voy a defraudar a nadie. Aunque en mi trabajo me exijan decir cosas, fingir datos, o cómo se dice eso, alterar datos, no, voy a cancelo mis compromisos con la materia, te aseguro que vas a ser más feliz. Voy a renovarme, voy a ser diferente todos los días, voy a inspirarme y a inspirar a otros. Voy a santificar mi vida,
hasta lo práctico, hasta hacer cosas correctas y cosas por otros. Voy a dar fruto en todo lo que haga en mi vida y voy a aprovechar. Soy el Bernabé de este siglo, soy el Saulo de Tarso de este siglo. ¿Se acuerdan que Saulo y Bernabé se pelearon? Porque Bernabé era muy bonachón y quería llevar a Juan Marcos. Saulo era muy estricto y no quería llevar a Juan Marcos. Pero ¿sabe qué? En la iglesia hacen falta bonachones como Bernabé y hacen falta estrictos como Pablo. Los dos aprovecharon su oportunidad y sirvieron al Señor en su contexto histórico. Ya no están, no podemos ir por ellos para que nos ayuden, nos echen la mano en Antioquía. Pero estoy yo, pero está usted. Y podemos hacer lo que nos toca aprovechando la oportunidad. Porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo con nosotros. Aquellos que debemos ganarnos a pulso el derecho de ser llamados cristianos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso a hablar con mis hermanos y hermanas, y te pido, Señor, que esta enseñanza de tu palabra dé fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos permita, Señor, ser esos cristianos, aprendiendo del Hijo, siendo como Cristo. Bendícenos, Dios. Sigan orando, hermanos, y en esta ocasión no le pediré que levante su mano, pero le pido que allí en el corazón cada quien seamos sinceros, honestos con el Señor, y dejemos al Señor que nos bendiga y que nos haga crecer. Si somos cristianos, entonces esta noche somos mejores que como nos levantamos. Podemos aprovechar este culto para crecer, madurar, para aprender, para aceptar algo que Dios nos dice, para tomar decisiones de transformación de nuestra vida, dejar a Dios transformar nuestra vida y ser mejores. Porque si me acuesto siendo el mismo que me levanté esta mañana, entonces está en tela de duda si de veras soy un cristiano en renovación constante. Pidámosle al Señor que nos ayude a aprender de su Hijo todos los días y ser cristianos. Señor, bendícenos, por favor. Bendice a mis hermanos y a mí. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.